Ya estamos grabando. Chicos, cuarto oscuro, básicamente como lo dice la palabra, es un cuarto oscuro, ¿no? Es un cuarto con cero iluminación blanca, ¿tá? Donde se pueden mezclar todas las longitudes de onda y puede velar la película. La única luz que vamos a encontrar ahí, que está prendida cuando estamos manipulando películas, es la luz de emergencia, luz roja. Luz de emergencia se le dice coloquialmente porque es una luz roja, pero es la luz roja, ¿tá? Es una luz que no es roja porque tiene una lamparita blanca y después por delante un celofán rojo, como he encontrado en muchos lados que le han puesto los de mantenimiento, porque no tienen ni idea de longitud de onda y filtrado. No, es una lámpara que emite luz del rango de alrededor del rojo, ¿tá? Donde no vamos a velar por correspondencia espectral las películas. Eh, y sí, está a oscuras. Y a veces no teníamos para las lamparitas. Y sí, estaba a oscuras, sin luz. Donde lo único que podemos, con lo único que podíamos contar es con nuestra memoria de dónde estaban las cosas. ¿Tá? Porque era como estar ciego. Es más, está siempre el cuento de que en el clínica, antes de ser digital, dentro de la cámara oscura, trabajaban dos personas ciegas. Que después de eso o de muy baja visión, creo que eran cieguitos los dos. Yo los conocí, eran compañeros entrañables, muy buenos ellos, y se dedicaban a eso. Eran funcionarios de clínicas que trabajaban en la cámara oscura, pareja ambos, y bueno, se dedicaban a eso. Y en el cuarto oscuro del clínica no había luz, no había lámpara, y había que saberse de memoria. Una vez yo en la madrugada haciendo una placa de tórax me trocé dos dedos, estos dos dedos del medio, con el cajón porque se me zafó y se me soltó mientras estaba tratando de agarrar una película, metiendo mano, porque era tanteando donde estaban las películas de determinado tamaño en el cajón. Y como se cierra solo y con mucha fuerza, esa guardia creo que no dormís más. Eh, no sé, no me fracturé, pero la falange, así que bueno, está. Pero me quedaron negros los dedos. Y bueno, cosas así, hay muchas. El cuarto oscuro donde se procesan las películas. ¿Está? Hubo un momento donde era manual, hubo otro momento donde era donde es con procesadora automática, después pasaron a las procesadoras automáticas, eh, donde se encuentran las películas vírgenes, ¿tá? Donde se encuentran los chasis para revelar y los chasis que ya están revelados. ¿Ah? Y donde también están líquidos y demás, que tenemos que todos saber dónde está todo dentro de ese lugar, porque como le dije, a veces puede pasar que no tenemos ni luz de emergencia. ¿Ah? Por definición, es la habitación que consta de ciertos requisitos para el uso que se le aplicará, que es en general el revelado de las placas de películas radiográficas. Existen de dos tipos de procedimientos, un manual y automático. Ya habíamos hablado del automático y el manual no deja mucho de lo que podríamos nosotros hablar, ya que nosotros no vamos a llegar ni ahí a tener un lugar donde trabajar con un procedimiento automático. Eso quedó en la historia. Pero ya sabemos sobre procesadoras automáticas, ya sabemos procesador automático, que sí las hay en Montevideo y hay en el interior. Este cuarto debe ofrecer las mejores condiciones de seguridad de trabajo teniendo en cuenta las normas de protección radiológica para todo personal, y obviamente están estos bastante blindados, separados porque están básicamente pegados a las salas de radiología. Lo único que está dividido por paredes que están tratadas de tal manera que haya una buena capa de reductora de todo lo que es radiación secundaria, obviamente, y bueno, y de la primaria está difícil porque la primaria solamente tiene que estar bien blindada la pared donde está el buque de pared. Está. Más allá de eso, hay unas cuestiones de ventilación y temperatura dentro de la cámara. Sabemos que la humedad dentro de los cuartos oscuros no tiene que sobrepasar los 50% de humedad,
eh, 20 grados, la temperatura, generalmente cualquier variación de estos dos parámetros pueden generar artefactos en las películas, cargas por estática y demás, que esto es muy visible en la película después procesada. ¿Tá? Generalmente constan con ventilaciones ya establecidas, de tal manera que hay como un sistema de reciclado del aire dentro. ¿Tá? Estamos hablando de que es un lugar donde estamos expuestos a los químicos, que ya habíamos hablado, el revelador y fijador, eh, pero claro, esos químicos, ya sabemos que en algunos casos generan vapores, emanan olores y vapores que son bastante jodidos y estás mucho tiempo, te acostumbras, pero no está bueno estar inhalando eso. Se trata de que tenga una ventilación adecuada, con una recirculación, que meta aire, con extractores que están aislados de la luz también, y otros extractores que quiten ese aire, que haya una circulación de la ventilación, ¿verdad? Se dispone de una manera particular, básicamente hay dos sectores, un sector seco y un sector húmedo. La entrada a dicho cuarto oscuro es bastante, como que dice, particular en algunos casos y menos en otros. Hay puertas en algunos casos que están orientadas a 90 grados, y son dos puertas que están orientadas en ángulo recto, una en sentido con la otra, para que mitigar todo lo posible el ingreso de luz al cuarto. Hay otros sistemas de laberinto que se llama, donde las puertas básicamente la entrada de una puerta está enfrentada a la otra, es decir, está una enfrente a la otra, pero entre medio de ambas puertas hay toda una pared en donde vos tenés que dirigirte por una especie de corredor, ¿tá? En U, donde en cada punta de la U, como quien dice, está una puerta, ¿tá? En el mismo sentido de la U. Entonces mitigas totalmente el ingreso de luz. Ese era el sistema que tenía Clínicas, por ejemplo, en su momento, donde ahora están las salas con las estaciones de trabajo para placas. Ahí era la cámara oscura. En el militar había una que era muy particular, que creo que todavía existe, sino que lo sacaron ya hace tiempo que no entro ahí. Creo que sigue existiendo. Son dos cilindros, básicamente una dentro de la otra, un cilindro dentro del otro. Lo único que el cilindro externo tiene dos aberturas, una enfrentada en su cara, no básicamente enfrentada una, enfrente de la otra, pero ¿cómo les puedo explicar? Si es un cilindro que no está cerrado totalmente, ¿está? En donde, no en sus caras circulares, sino que en su en su otra cara del cilindro, básicamente está abierto, ¿está? Y en el medio hay un cilindro que está cerrado con una abertura solamente. Entonces, el cilindro de adentro se podía girar. Uno tenía que enfrentar la abertura del cilindro interno con la abertura de entrada del cilindro externo. Ingresabas adentro de ambos cilindros, girabas todo el cilindro de adentro y enfrentabas la abertura del cilindro de adentro con la del cilindro que está hacia el cuarto oscuro del cilindro externo. Es muy complejo para explicarlo, pero a ver si esto tiene para anotar, no sé si ustedes lo ven. A ver, el cilindro, si lo paramos, ¡ay, mi pulso, por Dios! Y con el mouse es así, ¿no? Uy. ¿Usted lo ven eso?
Sí, se ve. Está. Entonces, si lo vemos de arriba sería, uf, por favor, no me critiquen el pulso porque lo estoy haciendo con un mouse. Si lo vemos de arriba sería así, donde aquí, de aquí a aquí tenemos una abertura, de aquí tenemos otra del cilindro externo. Después le dibujamos un cilindro por dentro, ¿tá? Que tiene solamente una abertura. Ahí y ahí. No tiene dos aberturas. Y este cilindro de adentro gira. ¿Tá? Entonces uno, si estaba afuera, aquí, ingresaba, ¿tá? Se quedaba dentro del cilindro interno, girábamos girábamos todo el cilindro este interno y hacíamos que esta abertura que teníamos acá coincidiera con esta que estaba acá. ¿Tá? Y ahí salíamos. ¿Tá? Paso 2, salir. Para salir es exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Tá? ¿Me entendieron ahora? ¿Tá? Sería, Sí. aquí estaría la abertura, así. ¿Tá? Era como una puertita que vos ingresabas ahí. ¿Tá? Pero acá tenías la abertura del otro cilindro, entonces te metías adentro de otro cilindro, dentro de un vaso. Eso era, básicamente esas son las tres. Y si no, hay una cuarta forma que es con con una puerta que se cerraba con un cierre magnético. ¿Tá? Una vez que uno ingresaba adentro, digo, tenía que apretar un botón para abrirla. Y generalmente cuando estaba adentro había una luz afuera que le indicaba a la gente que estaba afuera que eso estaba bien, se estaba procesando película. ¿Tá? Básicamente eso era la forma que vos tenías para poder darte cuenta. Y esas son las cuatro formas. Bien. No me joda que se va a quedar acá. Un poquito que voy a borrar todo esto. Borrar todo lo digo. Bien. Ahí va. Entonces, como le dije, dos zonas, una seca y una húmeda. Obviamente es bastante obvio que la zona seca es donde están las películas y la zona húmeda es donde están los líquidos y la reveladora. ¿Ah? Todo lo que hay ahí adentro es una mesada especial para que no genere mucho artefacto. Una identificadora o una maquinita que identifica las películas, que eso yo una vez creo que les conté. El cajón con las películas vírgenes que están siempre por debajo de la mesada, la luz de emergencia, la luz roja que está por encima de la mesada a una determinada distancia, y un armario para guardar películas vírgenes que son para cargar el cajón. ¿Ah? Dentro de la zona seca tenemos entonces la mesa donde depositamos los chasis. Siempre teníamos la costumbre de que lo que estaba pronto para usar lo dejábamos parado, de pie, contra la pared, y lo que estaba para revelar, lo expuesto que estaba para revelar y procesar, lo dejamos acostado sobre la mesada. ¿Tá? Y ahí cualquiera que entrara sabía que eso estaba para procesar. Y en todo caso, si apagaba la luz, podía abrir el chasis y fijarse si tenía película o no dentro para ver si realmente se necesitaba procesar o no. ¿Tá? El cajón es un cajón con separaciones, un cajón donde teníamos todos los formatos de películas, desde la más pequeña a la más grande, desde una 18 por 24, 24 por 30, 35 por 35, 35 por 40 y 35 por 43. Esos son los 5 formatos que había y que sigue existiendo en muchos lugares. Y estaban separadas por separadores dentro del mismo cajón, donde sabíamos que generalmente las más pequeñas estaban más en lo profundo del cajón y las de mayor tamaño estaban más contra la tapa del cajón. ¿Ah?
es un cajón que cierra hermético, generalmente tiene burletes, donde una vez que cierran, aseguran que no entre luz, si prendemos la luz blanca. Es un cajón que es muy pesado por el peso de las películas, estamos hablando de que a veces tenían, no sé, pero son 5.000 o 1.500 películas vírgenes ahí dentro del propio cajón, que eso generaba un peso considerable que te apretaba si le dejabas un dedo adentro. Se cerraba con propio impulso, para que cierre hermético. Es un cajón que tiene una bisagra por abajo, inferior, que cuando lo acercabas al cierre, si lo soltabas se cerraba sola. ¿Ah? Generalmente es un cajón hecho de materiales compatibles para que no generen estática al rozamiento de las películas. Dentro del cajón las películas estaban paradas, no apiladas, no se apilan entre sí porque el propio peso entre ellas hace que se puedan marcar y las gelatinas quedan marcadas y generan artefactos, así que estaban paraditas. Y bueno, creo que no me queda nada por decir. Eh, por ende, de estos cajones se evitaba que sean de plástico, por supuesto, ¿no? Y bueno, la luz roja es otra de las cosas que podemos encontrar en la zona seca, es una luz que nos ayuda a manipular las cosas dentro del cuarto oscuro, es una luz no filtrada, sino que es una luz roja que emite luz roja. Generalmente estaba entre 1 a 1,5 metros por encima de la mesada y no sobrepasaba los 25 watts de potencia la lamparita. ¿Está? Evita que se vele la película o que se vele mucho la película. Evita eso y nos ayuda a la manipulación de ella. Pero no quiere decir que no llegue a velar una película. Si la dejas el suficiente tiempo abajo de esa luz, puede llegar a generar todo un velo negro en toda la película. ¿Ah? Bueno, los modelos, zona húmeda, bueno, ¿qué va a estar en la zona húmeda? La procesadora automática, los tanques de reserva para esa procesadora automática, todo lo que es el desagüe de estos ya habíamos visto en la procesadora automática, que todo se desagota, mucho en tachos, como por ejemplo para el líquido fijador, para el reciclaje de plata, y donde también tenemos la luz blanca y el interruptor de la luz blanca. ¿Está? No vamos a hablar de procesadora automática, ya lo hablamos, pero sí a tener en cuenta que sí hay una luz blanca como en cualquier habitación, lo único que el interruptor no está en un lugar de fácil acceso o de accidental acceso. Y es una luz que obviamente se necesita para poder hacer limpieza dentro del cuarto oscuro, que se necesita para cambiar los líquidos de la procesadora, que se necesita para muchas cosas dentro del cuarto oscuro. ¿Tá? En el tema de las paredes, bueno, a destacar que generalmente están forradas con un azulejado claro, ¿tá? Que puede ser crema o blanco, siempre es claro, nunca es oscuro. Y si no está azulejado, está pintado, como muchas veces ustedes los pueden ver. Los hospitales usan una especie de pintura acrílica muy clara, esa misma pintura acrílica muy clara lo colocan dentro de estas habitaciones donde se realiza de esta manera para que la luz sea mejor reflejada y quede más iluminado. ¿Ah? Obviamente este tipo de color ayuda a la luz roja a que se refleje mejor y a que se vea mejor dentro. ¿Tá? Generalmente es un forrado de azulejo cuando se utiliza azulejos de más o menos 1 metro 20 por encima de la mesa de trabajo. ¿Tá? Hasta por ahí. Eso es lo que está de forma estandarizado para decir, bueno, hasta acá meto azulejos y le voy a meter.
En una de las paredes, y yo acá algo ya le había comentado, hay una especie de pasachasis, que es un cajón con puertas dentro y fuera, donde no se pueden abrir las de afuera si están abiertas las de adentro y viceversa. Todo eso para asegurar que no se abra accidentalmente y entre luz adentro del cuarto oscuro que se está procesando películas virgen. Todo esto para evitar repetir las imágenes, ¿verdad? Está dividida en dos, una para los chasis con película expuesta y otra para los chasis con película no expuesta. Y de ahí ya sabíamos que estaba dividida, es decir, es más, algunos tenían dos tapas, donde una la tapa estaba pintada de negra y otra pintada de blanco. Entonces sabíamos que donde estaban las pintadas de negra era la que estaban, es decir, expuestas para revelar, y las que estaban en blanco eran las que no estaban expuestas. Y bueno, nada, la limpieza es fundamental. Yo no le voy a hablar de todo esto que dice acá, pero sabemos que la limpieza es fundamental del área de trabajo, de la mesa, por supuesto, y de cualquier líquido que se haya volcado. También es fundamental, dice así, la limpieza de la procesadora automática, ¿verdad? Para todo lo que ya habíamos hablado de residuos que pueden quedar, cristalizaciones que pueden quedar, que generen artefactos en la imagen posteriormente. Ah. Y bueno, finalizamos esta presentación. Vamos, si quieren, voy a pausar, reanudamos acá. Bien, entonces, monitores hay de varios tipos. Como les dije, CRT, LCD y LED. ¿Ya? Los CRT son los de rayo catódico, los viejos y queridos de tubo, los mismos de las televisores viejas, y los LCD y LED son prácticamente muy similares entre ellos, pero con la diferencia de que utilizan un método de iluminación diferente. ¿Tá? Uno utilizan pantallas halógenas y otro utilizan sistemas LED de iluminación blanca. ¿Hoy en día existen mejores monitores que estos? Sí, existen. ¿Es necesario tener un mejor monitor que uno LED? No creo que sea necesario. Creo que hasta un monitor LED común y corriente, pero con determinadas diferencias y prestaciones, andaría exactamente tan bien como un OLED o algo por el estilo de esa tecnología, donde ya no hay una lámpara que ilumina blanca de LED, sino donde ya cada píxel de esos televisores prácticamente son un LED por sí solo. Entonces, si obtenemos mismas prestaciones con monitores más baratos, seguimos utilizando en las modalidades monitores baratos pero confiables, que esa es la idea hoy en día. No he encontrado yo en el medio donde haya algún tomógrafo o un resonador muy nuevo que utilice monitores OLED, por ejemplo. No. Prácticamente sería malgastar, porque obtenemos muy buenos resultados con los LED. ¿Dónde encontramos estos monitores? Y bueno, lo encontramos en muchos lados. Lo encontramos desde una estación de trabajo del médico que informa, lo encontramos monitores para ver las imágenes que se generaron dentro de las salas, lo único que no son de grado médico, porque son los monitores comunes y corrientes que tenemos en cualquier PC de escritorio. Encontramos monitores, sí, de grado médicos en las modalidades, ¿tá? Resonancia, tomografía, y en las modalidades digitales para radiología convencional. ¿Tá?
así sean directas e indirectas, pero existen y los utilizamos y lo vamos a utilizar en la vida diaria de nuestro trabajo. ¿Está? Y ni que hablar en la ecografía. La ecografía también utiliza monitores que son de grado médico, que son monocromáticos, pero, a ver, que dan hoy en día los ecógrafos más nuevos utilizan monitores de grado médico que no son puros monocromáticos. Generan imágenes muy buenas, monocromáticas, de muy buena resolución, con buenos lúmenes, con una presentación, pero también brindan información a color, como si alguna vez hizo alguien una ecografía, van a ver que el monitor tiene una parte central donde vemos justamente toda la imagen por ecografías y también vemos a los lados información a color y demás. En los tomógrafos es lo mismo. Los tomógrafos no son puros monocromáticos, en realidad no son monocromáticos, porque ya que te brindan información a color, no son monocromáticos. Pero generan imágenes del tipo monocromáticas, ¿tá? Con diferenciación de grises, con muy buena diferenciación de grises. Entonces, son bien aptos para esto. Como le dije, hay monitores comunes, monitores de previsualización y de diagnóstico. Los comunes son los que tenemos todos los días en un escritorio, ¿tá? En una computadora de escritorio de hogar. Los de previsualización son básicamente en estaciones de trabajo, son básicamente los que están, por ejemplo, en una sala, donde son monitores un poquito mejor que un monitor usado en una PC de hogar, que nos dejan visualizar las imágenes con buena resolución, pero no son para diagnósticos, si los diagnósticos tienen determinadas características que lo hacen de diagnóstico y de grado médico. Si vamos a los monitores de CRT, son los monitores de rayos catódicos, básicamente son tubos al vacío que generan electrones que son acelerados de un punto a otro, otra vez la misma similitud con un tubo de rayos X, lo único que en vez de impactarlos en un ánodo, impactamos sobre un fósforo fotoestimulable, ¿tá? Que no va a generar un determinado color. ¿Tá? Como le dije, entonces un tubo de rayos X, un tubo de rayos catódicos lanza hacia electrones hacia la pantalla, ¿tá? Frontal, en la que es lo único que vemos del tubo nosotros en un monitor de este tipo. Esta pantalla frontal tiene zonas sensibles, fosforescentes, que van a corresponder a los píxeles, y cuando los electrones impactan, se emiten pulsos de luz, es decir, una luz con un determinado color. En el caso de las monocromáticas se utiliza un sólido cañón de electrones, ¿tá? En el caso de los monitores a color, con el sistema de RGB, porque da el rojo, verde y azul, tienen 3 cañones que generan nubes electrónicas que son aceleradas, focalizadas e impactadas sobre el fósforo frontal. ¿Tá? Estos píxeles de estos monitores CRT básicamente están organizados en tríadas, es decir, el fósforo en sí tiene 3 puntos, cada puntito del píxel tiene 3 subpuntos, cada uno con un punto que reacciona de determinada manera, ¿tá? Dependiendo de la luz la luz que incide. ¿Ah? Básicamente un píxel se va a convertir de un color o de otro color basado en qué tan preponderante es más uno que otro. Siempre hay más color del rojo, o más color del verde, o más color del azul, y esto hace que se diferencie cada uno de los colores. La mezcla de ambos 3 en cada uno de los píxeles. Y después de eso, juntando todos los píxeles, generando la imagen al final.
tiene unas lentillas electrostáticas, vamos a decirlo así, también, o unas bobinas de flexión que se llaman, que justamente hacen esa magia de mover el haz triple de electrones en el caso de los policromáticos o del haz único de electrones en los monocromáticos. ¿Tá? Si nosotros nos vamos a un monocromático para entenderlo mejor, ese haz de electrones, esa intensidad de electrones que pueden chocar con ese fósforo, hacen de que ese píxel sea más blanco o más negro. ¿Tá? Y la diferencia entre un píxel y otro, ¿tá? De esa gama de grises que puede generar cada píxel, hace de la imagen. ¿Tá? En el policromático, como cada píxel es una tríada de 3 colores, cada cañón de electrones, el correspondiente al rojo, al verde o al azul, va a emitir una determinada cantidad de electrones que van a impactar sobre esa tríada, una tríada que está bastante filtrada, es decir, con una rejilla, tiene una rejilla anterior al fósforo, es decir, por el lado de adentro, que hace que cada agujerito de esa rejilla le corresponda bien un píxel determinado, así no hay una dispersión de la luz hacia otro píxel y que la cantidad de electrones que le llega a esa tríada sea la útil necesaria. Entonces, teniendo intensidad de cada uno de los electrones, cantidad de electrones diferenciado en cada uno de ellos, y teniendo una deflexión del haz constante, con un movimiento constante, y ahí está en la cantidad de hertz en la cual se mueven o oscila este haz de electrones, hacen de la imagen final, ¿verdad? ¿Entienden más o menos cómo es que funciona? El esquema este es muy claro. Tubo al vacío, tenemos diferencia potencial, aceleración de electrones y una bobina que deflecta este haz. Esta bobina es la que genera el barrido del haz en el fósforo. Contra el fósforo tenemos el fósforo y por detrás una rejilla de apertura que cada uno de esos agujeritos está en contacto con una tríada, ¿tá? Para que no haya una difusión de luz a los otros píxeles. Y nada, si nosotros aumentamos este cañón de electrones, tenemos los generadores, los filamentos, bien contra la punta del tubo, todo dentro de un aislante, y los ánodos de aceleración, donde acá es donde se genera la diferencia potencial que genera la aceleración de los electrones. Una vez acelerados, se emiten los electrones que son guiados por estas bobinas de flexión. ¿Ah? La trayectoria de los electrones en sentido vertical y horizontal hacia los píxeles de la pantalla es controlada mediante las bobinas que emiten campos magnéticos. Con el tiempo que permanece encendido el píxel, como el tiempo que permanece encendido el píxel es muy corto, el proceso se repite varias veces por segundo, ¿tá? En toda la pantalla de manera horizontal y hacia abajo entre 56 a 120 veces. A esto se denomina frecuencia y en Hertz, ¿tá? Eso de 56 a 120 veces es un promedio de 60 aproximadamente. 60 o 70. Para obtener la imagen correcta, el monitor es necesario filtrar el rayo de electrones. Esto es posible con una máscara ensombrecida, una rejilla de apertura o una ranura de máscara. ¿Tá? Es más o menos lo que yo le acabo de decir. Muy bien. En el caso de las pantallas LCD de cristal líquido, se componen básicamente de dos capas de cristales polarizados entre las cuales se ubican las moléculas de cristal líquido. Estas tienen la particularidad de compartir propiedades de líquido y sólido. Básicamente de eso se trata un cristal líquido. Es un polímero sintético que se repliega en base a la corriente que pasa a través de ella. ¿Ah? Estas moléculas son capaces de orientar la luz procedente de una fuente luminosa que en este caso, en la LCD, el backlight es una pantalla fluorescente
En el caso de los LED, son una pantalla de LED. ¿Tá? En algunos casos, lo que se le hacía era toda una tira de LED alrededor de un acrílico y eso generaba una luz bastante homogénea. Y en otros casos era simplemente toda una pantalla de LED. Si nos vamos a un esquema, básicamente es esto. Una fuente luminosa, un filtro, el cristal líquido y en los sistemas que no son monocromáticos, son de varios colores, 3 subunidades que generan luz con una determinada longitud de onda. Y esta tríada básicamente era el píxel. Después un filtro posterior y la pantalla donde nosotros visualizamos. Dependiendo de la cantidad de luz que se generaba a partir de los filtros coloreados, era el píxel del color que se necesitaba generar. ¿Tá? A ver. A ver si puedo compartir esto. Muy bien. ¿Ven esto? ¿Ven esta página? Yo le dejé el link en la misma descripción. ¿Tá? Es una página que está buena porque es una página que justamente de un fabricante de cristales líquidos y pantallas de este tipo. Y lo bueno es que tiene este esquemita bastante didáctico, básicamente lo podemos manipular, tenemos todas las capas que vimos recién, la fuente de luz, un filtro que deja pasar la luz en un determinado sentido, un cristal que une estas dos cosas y que también está unido el TFT, es decir, lo que sería la capa de transitores, que son los que tienen la carga necesaria y el transitor necesario para carga y transitor. Carga y transitor. Es decir, tiene un capacitor y un transitor. ¿Tá? Que generalmente son los que tienen la carga necesaria para que todo lo que es el cristal líquido, ¿tá? Pueda configurarse de tal manera que deje pasar una determinada calidad de luz, es decir, con una determinada calidad y cantidad de luz hacia el filtro de color. ¿Tá? Y luego del filtro, otro polarizado que está previo a la pantalla que nosotros vemos, que va a dejar solamente pasar una luz con una determinada orientación. Por eso le dije calidad y cantidad, porque el cristal líquido, ese polímero artificial, ese polímero en realidad, esa proteína artificial, es un polímero, va a cambiar su configuración, es como una enzima o una proteína en realidad que cambia su configuración en base a la corriente o esa diferencia de corriente que tiene antes y después en sus caras. ¿Tá? Entonces, si nosotros pudiéramos controlar el voltaje que le damos a ese cristal líquido, sin cambiar la luz, sin cambiar los filtros ni nada por el estilo, dejando los filtros así como está en forma estándar, solamente cambiamos el voltaje. Si no tenemos nada de voltaje, lo bueno de esta página es que nos deja jugar con eso. Supongamos que nosotros acá lo que tenemos en negro, esto que ven acá, es el píxel en sí que nosotros queremos iluminar. Si nosotros le damos más voltaje del lado del rojo, cuanto más voltaje, más rojo pasa, y pasa del negro al color rojo. ¿Ah? Quitamos voltaje, si le damos más voltaje solo al de color verde, se genera color verde hasta el máximo el color verde que puede dejar. ¿Tá? Pero por eso le dije, ¿pasa luz o no pasa luz? Lo que pasa es que acá tenemos una lámpara que emite una luz en un determinado sentido gracias a este
filtro que tenemos acá polarizado. Entonces, este filtro hace que el haz de luz que pase sea en una única sentido y orientación, para que incida sobre el cristal líquido, que luego va a cambiar su configuración. ¿Tá? Y esta configuración hace que ese haz de luz cambie de orientación. ¿Tá? Cuanto más cambia de orientación, más se acerca a la orientación en la cual este filtro, que está después, deja pasar la luz. ¿Tá? Ahora, eso hace que llegue una determinada mayor o menor cantidad de luz a estos filtros de color que están acá. ¿Ah? Entonces, eso hace que pase más o menos luz de un determinado color y todavía con una determinada orientación. Entonces, si nosotros controlamos cada uno de los voltajes, si le damos mucho más voltaje o menos voltaje al rojo, va aumentando el rojo de un lado. Lo mismo para el verde y lo mismo para el azul. Y la combinación de los voltajes en los 3 puntos, en los 3 subunidades de cada píxel, va a dar el color final que va a tener el píxel. Si a las 3 subunidades le damos el máximo del voltaje, vamos a tener un píxel blanco. Si no le damos nada de voltaje a ninguno de los 3, no pasa la luz. Entonces el píxel es negro. Ahora, si hacemos una combinación de ellos, vamos a tener píxeles con colores diferentes. En este caso, un violeta ahí. Yo les dejo links en la presentación, sigan jugando ustedes en casa y se van a dar cuenta cómo es que funciona cada píxel de un cristal líquido. Si fuera un monocromático puro, estos píxeles solamente no tienen este filtro de color, simplemente configuran el píxel para que se pase más o menos luz. Nada más que eso. Pero uno de color hace esto. ¿Entienden? Sí. Perfecto. Un poquito. Bien. Entonces, aquí les dejo el enlace, ustedes lo cliquean y pueden hacer eso que hicimos recién y lo ven ustedes bien en sus casas. Los monitores LED tienen la misma tecnología, usan la misma manera, lo único que va a cambiar es el backlight. Va a ser en este caso utilizando LED, ¿está? Dios emisores de luz, que hoy en día está ampliamente distribuido. Ahora, ¿cómo diferenciarlo y qué establecer? Bueno, para diferenciar monitor estándar del de grado médico hay que establecer el uso de cada monitor. Debe establecerse si va a ser para modalidades o para estaciones de diagnóstico o de revisión. ¿Tá? En el caso de las modalidades o de diagnóstico tienen que ser de muy buena calidad y tienen que constar con todas las cualidades de un monitor de grado médico. En el último no es necesario. ¿Qué tomamos en cuenta para diferenciarlo? Bueno, tamaño del monitor, su resolución, luminancia, la luz y la curva GSF que entrega y su contraste final. ¿Está? Las imágenes que deben mostrar estos monitores y la calidad de ellas está también adecuada a la modalidad en la que se utilizan. En el caso de
los que se utilizan para modalidades. No es lo mismo monitor para ultrasonido, para ecografía, ni para medicina nuclear, que para uno de tomografía o resonancia magnética. En el caso de los tamaños, en cuestiones estándar, los de diagnóstico, y sin ir más, también los de las modalidades no pueden superar las 21 pulgadas de tamaño, ya que cuanto más grande es más difícil visualizar de forma correcta, donde se toma en cuenta un estándar de unas 18 pulgadas para una correcta visualización si hablamos de la distancia entre la visión y el monitor. Eso hace que tener una distancia correcta de visualización no se genere tanta fatiga a la vista. ¿Ah? En el caso de la resolución, está dada por la modalidad. Hay modalidades que entregan mayor resolución y otras que entregan menos. Las resoluciones en las que tienen cada una de las modalidades básicamente está adaptada a lo que se quiere ver. En el caso de la luminancia, se define como la densidad angular y superficial del flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. ¿Está? Básicamente es la densidad superficial de intensidad luminosa en una dirección dada. ¿Está? Se mide en candelas por metro cuadrado. ¿Está? Es muy fácil de entender. ¿Está? Es la cantidad de luz por superficie que puede brindar. ¿Está? Si vamos a lo criollo. Con respecto a las modalidades, acá hay un esquemita, un cuadro de más o menos las resoluciones que pueden manejar cada una de ellas, o los máximos que pueden manejar. Generalmente 1024 por 1024 o 512 por 512 en tomografía, por ejemplo, es lo estándar que anda en la vuelta. Hay tomógrafos que brindan más, pero ya no es tan necesario. ¿Está? El Portrait Landscape, eso es en realidad la posición del monitor, puede ser vertical o horizontal, la posición de ellos. En el caso de las estaciones de trabajo en radiología son dos monitores, hay un tercer monitor de la computadora en sí, a color, pero tienen tarjetas gráficas que brindan la imagen para dos monitores monocromáticos, paralelos entre sí, pero verticales. En el caso de, por ejemplo, el tomógrafo, son dos monitores en forma horizontal. O en resonancia es un único monitor en dirección, en formato horizontal. ¿Ah? Los de resonancia, tomografía, ultrasonido, hoy en día muchos de angiografía, acá aunque yo le haya puesto blanco y negro, también hay a color, muchos de fluoroscopía. Hoy en día todos los equipos nuevos de radiología digital son a color y en blanco y negro, es decir, brindan imágenes monocromáticas, pero tienen todo su software a color. Así que, y muchos equipos hoy en día de mamografía también brindan. Los de mamografía digitales directos, con paneles planos, brindan imágenes monocromáticas de buena resolución, pero con todas las herramientas a color, por ejemplo. ¿Ah? Así que esto es muy relativo que le puse a color, blanco y negro, porque en realidad hoy en día casi todos pueden brindar imágenes a color. No de lo que estamos examinando, sino que de las herramientas que se utilizan en el equipo. Otro de los parámetros que se toma en cuenta es la JND. Básicamente es la diferencia de luminancia más pequeña que el ojo humano promedio puede percibir en ciertas condiciones de visualización y niveles de iluminación. Es decir, la diferencia más pequeña que el ojo puede percibir en cuestiones de cambios de iluminación. ¿Está?
Casi todos los displays brindan 256 niveles de grises como mínimo. Y lo que se busca es que sea todo ajustado a la visión humana y a la visión del médico que informa o del técnico que examina, para que se visualice todos los niveles de grises y se diferencien entre sí. La luminancia aceptable por lo menos tiene que ser de 200 candelas por metro cuadrado, pero como estándar en un CRT es de 400 candelas por metro cuadrado y un LCD de unas 1000 candelas por metro cuadrado. ¿Está? En cuestiones si medimos de luminancia. Estos valores son valores que se encuentran definidos por la norma DICOM. La norma DICOM establece todos los parámetros de calidad, de transferencia y de obtención de imágenes de forma estándar para que estas imágenes puedan ser procesadas y almacenadas y visualizadas de forma estándar en cualquier equipo y no importa cuál marca tenga este. ¿Está? Y aquí le resumo todo lo que dice acá. Básicamente el DICOM es un estándar de comunicación en medicina de imágenes médicas. ¿Está? Es un estándar mundial que se utiliza para estandarizar el intercambio de imágenes médicas, el manejo de ellas, el almacenamiento, la impresión, la transmisión de las imágenes médicas. ¿Está? Y también las redes de los hospitales que se utilizan para la transferencia de estas. No voy a hablar más de ello porque vamos a tener una clase de DICOM en SPI2, pero por lo menos tengan un concepto general de lo que es la norma DICOM. Y acá tenemos otro de los parámetros que es la curva gamma de un determinado monitor. ¿Está? O para los monitores de grado médico, la GCDF, que es la curva gamma con parámetros designados por la normativa DICOM. ¿Está? Entonces, leamos atentamente lo que les coloqué aquí, que nos va a brindar a ciencia cierta un concepto de lo que es la curva gamma. La corrección gamma es la responsable de la sensación del contraste de una imagen. ¿Está? Y decimos sensación porque no es algo inherente a la imagen, sino a los dispositivos que registran esta imagen, y a los dispositivos que la reproducen, y a la luminancia del entorno donde la estamos viendo la imagen. Por esta razón, una misma imagen se ve de manera muy distinta dependiendo del monitor o sistema que éste está reproduciendo, así como la como la luminosidad del entorno. ¿Ah? Una misma imagen puede parecer blanquecina o lavada en un sistema, mientras que en otro puede aparecer contrastada o oscura. Todo debido a la corrección gamma que se le aplique. Entonces, como tenemos diferentes dispositivos, ¿tá? Y diferentes formas o diferentes monitores en los cuales podemos ver esta imagen, para que esta imagen se mantenga igual, o que se visualice o que se aprecie de manera indiferente, se hace lo que se llama una corrección gamma para que la visualización final sea lo más parecida siempre a la original y lo más cercana posible a la correcta apreciación por el ojo humano. Aunque cada sistema lleva intrínseco su propia corrección gamma, es decir, cada monitor tiene su curva gamma en la que funciona, es decir, su curva de relación de luminancia y corriente eléctrica, es decir,
de qué cantidad de luz produce por píxel, ¿tá? Dependiendo de esa corriente eléctrica que se aplica de entrada, es importante entender cómo funciona y para ello nos detenemos acá, ¿tá? Para entender el concepto de curva de gamma hay que ver primero el concepto de lo que es lineal, logarítmico y rango dinámico, ¿tá? Y hay que entender lo que es el rango dinámico en el mundo real. El rango dinámico de una imagen sería la escala que hay que entre la máxima luminosidad y el valor más oscuro. Si aplicamos esto al mundo real, el rango dinámico se situaría, por ejemplo, entre el valor de una superficie opaca, negra, que no refleje luz, y el valor de máxima luminosidad posible, que obviamente es la del Sol. ¿Está? Por tanto, el rango dinámico de la realidad, en realidad, aunque el concepto es bastante abstracto, es casi inconmensurable. ¿Ah? Pero como esto no es nada útil, a efectos prácticos, de ese inmenso rango dinámico que existe en la realidad, solamente tomamos una pequeña fracción, la fracción en la que el ojo humano trabaja. Y ahí está el esquema ese que vemos acá. En el mundo real tenemos superficie negra, 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 opaca, y el máximo brillo que es el Sol. ¿Está? La percepción humana percibe pequeñas diferencias en un corto rango de toda esa escala del mundo real. Aunque el rango dinámico del ojo humano es también muy amplio, al menos 4 veces más que el mejor negativo de cine que existe, podríamos normalizar su valor y hacer una escala de medidas entre una superficie negra que se refleje solamente el 1% de luz y, por ejemplo, una superficie blanca que refleje el 90% de la luz. Más allá de todos esos valores, más allá de ese 90%, ya sería un espejo. ¿Está? El 10 restante quedaría reservado para objetos que producen luz propia. Las velas, las lámparas y el sol. ¿Está? Por eso el esquema. De toda la luz, de todos los objetos en realidad que existen en el mundo, es decir, nuestra vista funciona de esa manera. Funciona viendo cómo se refleja la luz en los objetos. Y si no, ese objeto emite su propia luz. ¿Está? Nosotros vemos, nuestra visión capta las diferentes longitudes de onda, procesa esa información y la concentra para generar una imagen. Si no la refleja ese objeto, la emite. Todo lo que lo emite está dentro del 10% de todo el rango general del mundo real. El 90% están todas aquellas cosas que la reflejan. Entonces, el ojo humano se va a mover entre estos valores, entre el 1 y el 90%, en donde se perciben casi todos los valores de contraste y detalle. Por encima del 90%, hasta llegar al 100% del máximo de luminancia dada por el Sol, podemos hablar de lo que se le llamaría valores de super blanco. ¿Tá? El ojo humano no percibe detalles en ello. Es decir, para nosotros, ese 10% de luz, en donde puede tener diferentes intensidades entre ellas, nosotros no la vamos a percibir nunca, a esa diferencia. Sí, entre el 1 y el 90%, en donde se encuentran todas esas superficies que pueden reflejar luz. Entonces, con todo esto se puede decir que, pero la pucha, voy a bajar este celular porque si no, con todo esto podemos decir que la visión humana
no tiene una respuesta tiene una respuesta no lineal con respecto a la luminosidad del mundo real. A medida que aumenta la luminosidad, la percepción de esta no es proporcional, a eso me refiero, no es lineal. ¿Está? Y acá ya vimos lo que era el rango dinámico del mundo real, cómo funciona y cómo está distribuido. En dónde ubicamos el ojo humano y vemos que el comportamiento del ojo humano no es lineal. Primero, que el ojo humano percibe solamente hasta el 90% de la luz visible, que es hasta el 90% la reflejada, y que el comportamiento no es lineal y que no es proporcional la percepción del cambio de luminancia por el ojo. ¿Está? Ahora, entonces queremos decir que no tiene una respuesta lineal, pero tiene una respuesta logarítmica. Los negativos de cine y fotografía tienen también una respuesta de este tipo, similar a la del ojo humano. Mientras más se expone a la luz de la emulsión, más se oscurece, pero no de forma proporcional, pues tiene un tope máximo que está determinado por la densidad del negativo, la densidad máxima que puede brindar el negativo. Asimismo, la respuesta de un monitor CRT es también logarítmica, ¿está? En contraste con el rayo de electrones que golpea el fósforo, no tiene una relación lineal con el voltaje que se le aplica a cada filamento. Aumenta su intensidad en forma logarítmica y de esta manera no lineal aumenta o disminuye también el contraste y la luminancia de la imagen que reproduce. ¿Está? Esto es lo que pasa en los CRT. Esa relación entre el voltaje aplicado y la respuesta lumínica, o la relación entre la emulsión química que tiene esa película de cine y su respuesta a la luz, debe ser cuantificada, ¿tá? Y si es necesario, corregida, para poder determinar cuál será el aspecto de la imagen resultante. Es decir, se hace todo esto para generar una imagen resultante que sea óptima para el ojo y que esta vista o esta visión, cualquiera sea, se normalice, es decir, pueda diferenciar los pequeños cambios. ¿Ah? Es aquí donde el juego, el concepto de gamma. ¿Ah? El valor gamma es un valor numérico que aporta la información para saber cuánto se oscurecerá o brillará una imagen al ser reproducida por un dispositivo. ¿Ah? Es intrínseco y afecta a todas las imágenes que reproduce y por lo tanto modificando su luminosidad. Con ello viene el tema de la corrección de esta gama, que evita la alteración de la visualización de la imagen y que equilibra los dispositivos con distinta gama, para que todas estas imágenes se visualicen de manera similar. Es algo esencial, por ejemplo, si varias personas están trabajando sobre una misma imagen en equipos distintos, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, tenemos que hablar del concepto de las tres gamas que existen. La gama propia del monitor, que es el valor numérico que eleva el valor de los píxeles de la imagen y que transforma la luminancia de la imagen, es intrínseco de ese dispositivo, es decir, de ese monitor, debido al comportamiento de sus componentes, y es variable y proporcionada también por el fabricante. Es decir, el fabricante dice, este monitor tiene una gama de tal valor. La corrección gamma es un valor numérico en el cual se le aplica para compensar la gama del dispositivo para mostrar una imagen lo más original e inalterada posible. Y la gama resultante es justamente la función de estos dos valores. ¿Tá? Es el valor numérico que se obtiene de compensar la gama que viene en el monitor con la corrección específica que se le aplica para que la imagen se visualice de forma correcta. ¿Tá? ¿Cómo se obtiene? Dividiendo la del monitor por la de corrección. Aunque en teoría no debería alterar la imagen, su valor debería ser 1
aunque no siempre es 1, porque son aproximados a 1, es 1 o con 2. ¿Está? Siguiendo la corrección gamma, lo que vamos a obtener es una imagen un poquito mejor contrastada, mejor oscurecida, y con detalles que se pueden percibir. ¿Está? Otra de las cosas fundamentales es el entorno de visualización. No es lo mismo visualizar una imagen en un negatoscopio con la luz prendida que con la luz apagada. Lo mismo pasa con los monitores. No es lo mismo estar en una modalidad de tomografía, por ejemplo, visualizando esas mismas imágenes con la luz prendida que con la luz apagada. Lo vamos a visualizar mejor con la luz apagada. ¿Está? Entonces, ¿Y cómo se sabe qué valor de corrección hay que utilizar? ¿qué pasa? Para los monitores de grado médico existe una corrección específica que ya viene dada por la norma DICOM. Esta corrección específica la aplica el fabricante para diferenciar sus monitores de fabricación para manejo casero que para los de manejo de grado médico. Entonces, ¿qué número o qué valor se le aplica? Eso está dado por la norma DICOM. Entonces dice el fabricante, yo quiero fabricar un monitor de grado médico. Bueno, yo mis monitores, mi tecnología, mi electrónica, brinda un monitor con diferentes parámetros que genera una gama, ¿tá? Si la medimos, X. Bueno, yo lo quiero convertir en un monitor de grado médico y que las diferencias que emite las imágenes por este monitor sean percibibles por el ojo humano, las mínimas. Le coloco un valor. ¿Cuál? El que está dado por la norma DICOM. ¿Para qué? Para que esa imagen luego, si la quiero ver en otro monitor, se visualice de la misma manera. ¿Entienden? Gracias. Sí, entendí. Entonces, si llevamos a un ejemplo esto, a la práctica, un monitor SRT con una gama intrínseca de 2,5 se le ajusta a una corrección gamma de 2,2 y por lo tanto la resultante sería 2,5 sobre 2,2, si hacemos el cálculo, ¿no? Dándonos una gama de 1,1. Y con ello tenemos una imagen que es buena para el ojo humano, porque este ojo, que es muy bueno, pero que visualiza un cierto rango de diferenciación, de luminancia, va a poder visualizar esto. Y con ello va a poder ver mejor contrastada cualquier estructura. ¿Está? Ahora, si nosotros graficamos esta curva gamma, una respuesta lineal sería como vemos acá en rojo. Pero nuestro ojo no tiene una respuesta lineal. ¿Está? Es logarítmica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tiende a hacer una corrección gamma? Es llevar todos mis valores o mi valor de gamma intrínseco de ese dispositivo a valores lo más cercanos posible a lo lineal, que es 1. ¿Está? Para que un pequeño cambio de la luminosidad genere cambios también percibibles por el ojo humano y que no se pierdan. ¿Está? Tratamos de mostrar una imagen con una respuesta lineal del ojo humano. ¿Está? Aunque igual él se comporta de forma logarítmica, la percepción se comporta de forma logarítmica, nosotros lo que tratamos de hacer es que mis valores tiendan a la linealidad. Así la respuesta de mínimos cambios es percibible. ¿Ah? ¿Entienden? Por eso este gráfico. Cuanto más recta es mi curva, más lineal es la respuesta y la gama es mejor. La resultante gama es mejor. Entonces, la curva gamma de un monitor es la respuesta no lineal o logarítmica que se produce entre la tensión aplicada y la luminosidad de un monitor, eso ya lo vimos,
cuanto mayor es la gama, menos pronunciada será la pendiente. Como ven acá, 2,8 no es lo mismo que 1,8, ¿verdad? Y mayor oscurecimiento y menos contraste presentará la imagen. Entonces, como somos muy buenos viendo contrastes, nosotros tenemos que generar una imagen que esté lo mejor contrastada posible. Por ello, se hacen las correcciones necesarias para que nuestra gama inicial se vaya más a lo lineal posible. ¿Ah? ¿Entienden todo esto ahora? Sí. Ahora, los valores de gamma que se utilizan para la corrección gamma son valores que están en tablas preestablecidas en las normas DICOM. Estas tablas se llaman lookup table o tablas de consulta que utilizan las normativas de DICOM para todos los fabricantes a la hora de estandarizar las imágenes que se tienen que transmitir. ¿Tá? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es la GSF? Y bueno, esta curva corregida con normativa DICOM. Es uno de los parámetros que más distingue a un monitor de grado médico, ya que es la corrección gamma de un monitor que se le aplica a la gama intrínseca para obtener una gama que ya está estandarizada para la estándar DICOM. Si vemos la diferencia entre cómo sería un escalado de grises con una gama de 2,2 nativa en función a una GSF donde se le aplica una corrección gamma, vemos que la diferenciación entre los grises, aunque sea la misma cantidad de grises que tenemos, es mejor con la GSF. Aquí vemos que entre esta y esta casi no hay diferenciación, y aquí en la GSF, en estos dos grises que tenemos acá, los diferenciamos uno de otro, ¿verdad? De eso se trata. Estas tablas, la table que yo les dije, básicamente ocupan una determinada memoria, son básicamente memoria, las tarjetas de video y el monitor que utilizan para cambiar justamente las señales de entrada. No quiero ir más allá, pero como le dije, son propias de las tarjetas de video, se utilizan para compensar la imagen final. A ver, si uno alguna vez jugó algún juego de PC y sabe que en las PC tiene que tener buenas tarjetas gráficas, las tarjetas gráficas, tarjetas de video justamente vienen con estas tablas de corrección o tablas de compensación que ocupan determinada memoria de procesamiento en las mismas tarjetas gráficas, y cuanto más rápidas en estas tarjetas gráficas, más rápido aplican estas tablas de compensación para que la imagen que nosotros estamos percibiendo sea lo más real posible y mejor contrastada. Y para el ojo humano es como que tiene una alta calidad. De eso se trata las tarjetas gráficas. Cuanto mayor velocidad de procesamiento y que puedan aplicar más rápido estas tablas, mejor es la imagen que entrega en menos pulsos por segundo. O los frames, le dicen. No importa, pero si se dan cuenta que más o menos de esa manera funciona. Y si lo llevamos a la radiología, lo que nosotros estamos haciendo, si nosotros visualizáramos, por ejemplo, una mamografía con una curva nativa, sin la corrección gamma, la vamos a ver cómo se ve la imagen que está a su izquierda, Luis. Vemos la imagen, pero no la vemos contrastada. Y ahí estamos perdiendo algo fundamental. La patología. ¿Se dan cuenta? A la izquierda, sin corrección. A la derecha, con corrección de la curva gamma. Corrección de la nativa. En específico, una GSF. Llevando la curva lo más lineal posible. Vemos mejor diferenciación de las estructuras, mejor contraste. Y por ende, vemos
al fin de cuentas, la patología, que es lo que nos interesa. Otro de los parámetros que tomamos en cuenta es la relación de contraste. Y si alguna vez se compraron alguna televisión o algún monitor o algo así, siempre está ahí el dato de relación de contraste para diferenciarlo de otros de mejor o menor calidad. ¿Tá? La relación de contraste es la relación que existe entre el nivel de mínima y máxima luminancia. ¿Tá? Que tan negros son los negros, que tan blancos son los blancos. ¿Tá? Básicamente es esa relación habla del contraste en sí. El contraste visible que puede generar. Podemos tener un estático y uno dinámico. El estático es la diferencia máxima que se puede lograr entre el blanco y negro en un mismo momento de tiempo, en una imagen mostrada en el monitor. Y la de dinámico es igual que la estática, pero tomando en cuenta un lapso de tiempo. Y nada, mucho depende esta relación de contraste del ángulo de visualización que puede brindar los equipos. Hablo de ángulo de visualización es de cuán paralelo puedo poner mi visión con respecto al largo, a lo longitudinal del monitor, y hasta dónde yo puedo visualizar esa imagen sin cambios de la misma. ¿Tá? A eso se le llama ángulo de visualización. Puede ser una visualización o una visual vertical o una visual horizontal. Entonces, redondeando, otras cosas no menos importantes. Ángulo de visualización, ¿tá? Como le dije recién, debe especificarse la relación de contraste mantenida, es decir, el ángulo de visualización y la relación de contraste que brinda cada uno de los equipos. ¿Ah? Cuanto mejor ángulo de visualización y relación de contraste tenga, mejor es este monitor, y podemos hablar que los de grados médicos tienen muy buenas características en este sentido. Con respecto a la luminancia máxima que tienen que brindar en candelas por metros cuadrados, hasta 1000 de uno de grado médico y de 280 por un monitor estándar, para que ustedes lo vean diferenciados. Las relaciones de contrastes siempre tienen que oscilar entre 301, 701, 1001, 10001. ¿Tá? Cuanto mayor es ese número, mejor. Y en tema del rango de escala de grises que van a utilizar estos equipos, rondan entre los 10 y 12 bits. Más allá de eso ya no es tan necesario, ya con eso es suficiente. El tema de la consistencia de la imagen no debe tener cambios a lo largo del tiempo, se debe mantener la calidad de la imagen a lo largo del tiempo, es decir, los monitores tienen que ser tan buenos como para mantener una imagen sin cambios durante muchos años. Uniformidad habla de cómo está distribuida esa luminancia en toda la pantalla. Básicamente tiene que ser de hasta 25 a 30% en uno común y corriente. ¿Tá? Pero en uno de grado médico no puede haber pérdida o solamente hay una pérdida de uniformidad en un máximo de 5 al 10%. Es decir, tiene una amplia y gran uniformidad. Y que se debe mantener a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hay determinadas normas de seguridad que deben cumplir para equipos que van a estar dedicados a CTI y quirófano, justamente por el lugar donde se deben emplear. Cuestiones de controles de calidad periódicos, eso es de manual, pero de que se vaya a cumplir acá en el medio es otra cosa, pero bueno, está. Debe haber un control de máximo 3 meses de estos monitores. Las modalidades generalmente están controlados por los mismos ingenieros que hacen los servicios de los equipos, pero ya en estaciones de visualización es más complicado. Y bueno, chicos, hemos terminado. Preguntas. Creo que habrá que repasar todo y después surgirán preguntas.